Hola, buena mi gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal, el canal de Divo Economía. Hoy os traigo el tema 2.2 parte 1, ¿vale? Porque va a ser un tema extenso, divertido, en el que hablaremos de la oferta, la demanda, el equilibrio de mercado y el excedente del consumidor y del productor, es decir, los excedentes de ambos agentes que trabajan. Aquí veremos también los componentes, es decir, esos factores que componen o estructuran un mercado desde el punto de vista de la microeconomía. Bueno, y en términos generales también eso pasa. No solamente desde el punto de vista de la microeconomía, ya lo veremos. Lo haremos de manera muy intuitiva y volveremos a la base, es decir, ¿de dónde sale esa función de oferta o de dónde sale esa función de demanda? ¿Tiene, digamos, aplicabilidad? Es decir, ¿se acerca a la realidad? Eso es lo que vamos a ver hoy. En fin, que no quiero enrollarme más. Venga, vamos a ello. Bueno, y para entender este apartado debemos entender primero cuáles son los componentes del mercado, es decir, las personas o factores o cosas que influyen en cómo se relacionan los movimientos del mercado, las cantidades que se producen, etc. Y tenemos 4 factores importantes del mercado, o fundamentales, que son los oferentes, los que ofertan, es decir, los productores de bienes y servicios. Los demandantes son aquellos que compran estos bienes y servicios. El precio ya veremos qué es, pero el precio es una representación monetaria del valor de las cosas que depende de la utilidad que le produce al consumidor, depende de la demanda, la escasez y depende de muchas cosas. Pero el valor puede estar muy fuera o digamos desvirtuado de lo que es el precio. Y el equilibrio, por supuesto, es ese punto de acuerdo donde tanto oferentes como demandantes están, digamos, contentos, tanto para precio como para cantidades, y ahí es donde se produce el romance. Bien, empecemos por los oferentes. Y esta primera parte ya lo he dicho antes, pero es importante entenderla correctamente. Son todos los individuos que ofrecen bienes y servicios a cambio de una remuneración, contraprestación o dinero. Es decir, yo fabrico móviles y cuando yo vendo móviles quiero que me den dinero, evidentemente, si no, no lo fabrico. Es una cuestión lógica. Partamos siempre de cuestiones muy básicas y lógicas. Pero los oferentes son estos individuos. Pero la oferta, cuando hablamos de la oferta, este concepto se refiere a todo lo que se ofrece. A lo mejor estamos hablando de la oferta particular de móviles, o de pantalones, o de casas. Entonces la oferta es básicamente la cantidad de bienes y servicios que se ofrece en un mercado, es decir, en todo el mercado para cada nivel de precios. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque si Juan produce, vamos a suponer, manzanas, produce 10 kilos de manzanas, Pepe produce 5, María produce 30, en suma, la oferta de ese mercado es 30 más 10 más 5, es decir, 45 kilos de manzana. A eso se refiere. ¿Y qué se refiere? Otra parte muy importante para cada nivel de precios, que ya lo matizaremos después. Pues para 3 euros, Pepe, María y José, no sé si he dicho José, producen una cantidad. Para 4 euros producen otra cantidad. Para 5 euros producen otra cantidad. Y ya veremos en función, de qué depende esto. Pero para cada nivel de precios, es decir, para cada precio produce una cantidad distinta. Entonces la variación de las cantidades varía en función del precio. A esto me refiero. Bien, para entender esto detenidamente tenemos que entender que producir bienes cuesta dinero. Y esto, vamos, eso no es lógica, ¿no? Luz, materiales, trabajadores. Por lo tanto, los oferentes tendrán la intención, y hablamos de intención en este caso, no es una realidad, sino más bien una intención, de vender siempre que se cumplan 2 reglas fundamentales y básicas. Y esto lo entenderéis por culturilla general. Que el precio del mercado esté por encima del precio mínimo. Es decir, si a mí producir, yo qué sé, zapatillas me cuesta 10 euros, es decir, comprar los materiales, pagarle a trabajadores, pagar la luz, los suministros, etcétera, etcétera, por cada zapatilla me cuesta 10 euros de mi bolsillo, dinero de mi bolsillo. ¿A cuánto lo voy a vender? ¿A 9? No, ni a 8. Evidentemente, el precio mínimo que estableceré estará por encima de 10.
Así que digamos que el precio mínimo teórico en este caso serán 10 euros. Porque ahí ni ganamos ni perdemos. Recuperamos lo invertido. Pero a partir de ahí venderé. Por lo tanto, si el mercado no me ofrece más de 10 euros, es evidente que no voy a fabricar esas zapatillas. ¿Por qué? Porque sería una mala inversión. Estaríamos perdiendo dinero. Entendamos este precio como lo que cuesta producir el artículo. Y en segundo lugar, también muy evidente, un aumento de la producción supone un aumento de los costes de producción, es decir, tengo que contratar a lo mejor más trabajadores, tengo que comprar más materiales, evidentemente como tengo más máquinas en funcionamiento, tengo que pagar más gasolina, más luz, más suministros, y por lo tanto, solo estaré dispuesto a producir más si me vas a ofrecer más dinero por cada artículo. Es decir, si el precio del artículo sube, entendemos que yo estaré predispuesto o tendré intención de producir más para ganar más dinero. Es así de simple. Estas dos, digamos, ideas básicas nos van a servir para entender que la función de los oferentes es positiva, ¿vale? La pendiente es positiva y tiene una relación directa con el precio. Cuanto más precio, más cantidad querré ofrecer por mis servicios, ¿vale? En contrario, es decir, los demandantes son todos individuos que quieren esos bienes, esos servicios, a cambio de una remuneración o contraprestación. Es decir, yo necesito un móvil y te doy dinero por ese móvil. Y aquí, al igual que los oferentes, tiene un concepto asociado, que es la demanda. Y es básicamente la cantidad de bienes y servicios que se piden en un mercado, que piden en un mercado las personas para cada nivel de precios. En este caso, hablamos, por ejemplo, de Pepe y Josefina. Pues Pepe y Josefina compran una zapatilla, 2 zapatillas cada uno. Si compra el 2 y ella 2, la suma total de la demanda de ese mercado son 4 zapatillas. Si sumamos a todos los individuos, si sumamos todas las cantidades que piden que se fabriquen, estamos hablando de la demanda. En este caso, muy básico. Pepe se compra 2 zapatillas, ella también, por lo tanto, 2 más 2 son 4. Esa sería la demanda total del mercado, sí, simplificando demasiado, ¿vale? Y para cada nivel de precio ya entendemos. Es decir, si el precio de las zapatillas es 3, pues comprarán muchas porque les gusta. Si es 10, comprarán menos porque ya no es tan barata como antes. Si es 50, comprarán mucho menos porque ya no son tan baratas como al principio. Por lo tanto, para cada nivel de precio, la cantidad demandada por todos los agentes económicos, es decir, por todas las familias, las personas, etcétera, será cada vez menor o variará para incluir cualquier circunstancia. Variará, ¿no? Al igual que los oferentes, los demandantes tienen ciertas reglas básicas que han de cumplirse en el mercado para que las transacciones se produzcan, o más bien deben existir ciertos límites y darse un comportamiento general lógico. Veamos, porque bueno, hay cosas ilógicas que se producen, pero en términos generales debe el precio del mercado estar por debajo del precio máximo teórico. En este caso, en el caso de los oferentes hablábamos del precio mínimo teórico, ¿verdad? Pues aquí hablamos del precio máximo teórico. Es decir, imagínate que te vendo, yo qué sé, unas zapatillas por 500 euros. Hay individuos que dicen, no estoy dispuesto a pagar por esas zapatillas 500 euros. Si nadie está dispuesto a pagar por esas zapatillas 500 euros, evidentemente estaríamos ante el precio máximo teórico. Porque la gente no está dispuesta a pagar o a demandar ningún producto por encima de ese precio. Esa sería, digamos, la idea básica. Y en segundo lugar, y a diferencia de los oferentes, un aumento del precio desincentiva la compra del producto. Es decir, en términos generales, cuando el producto se hace más caro, habrá menos personas que quieran comprarlo. Y esto es lógico. En términos generales, siempre, aunque suba el precio, si no hablamos de productos de lujo o bienes Giffen, si sube el precio en términos generales, en el 99% de los casos, ese consumo va a ser menor. Porque existe lo que se llama el efecto renta y el efecto sustitución. Pero hablemos solo del efecto renta. Si tú comprabas, yo que sé, kilos de carne, kilos de patatas, kilos de lo que sea, y el precio de estos productos ha aumentado, tu dinero ya no puede comprar las mismas cantidades que antes, entonces reducirás tu consumo, ¿vale? Y esto pasará más si el bien que te han subido el precio, no es un bien de utilidad fundamental. Bueno, y el precio, el tercer componente.
Leo, es el concepto más fácil de explicar teóricamente, puesto que la cantidad monetaria que pagas por un bien, es la cantidad monetaria que pagas por un bien, pero es la más difícil de establecer, dado que el precio es una representación del valor y utilidad de un bien, y esos dos conceptos plenamente son subjetivos, dependen del individuo. Está claro que, yo qué sé, no podemos plantear cuánto vamos a pagar por el nuevo iPhone 2000 por tener una cámara más, ¿no? ¿Estaríamos dispuestos a pagar 800 euros más? O, por ejemplo, lo que pasa, o sea, esto pasa realmente con el Samsung Galaxy Z Flip. Un móvil que la única, digamos, novedad que tiene es que se dobla por la mitad porque tiene una pantalla flexible, y esto hace que su precio sea alrededor de 2.000 euros, no, 1.200, 1.300 euros. ¿Estarías dispuesto a pagar 800, 900 euros más solamente porque se te doble la pantalla? Entonces, como es plenamente subjetivo, hay personas que sí estarían dispuestos a pagar porque suponen que esto le genera una felicidad o le da una utilidad mayor que cualquier otro móvil. Entonces, ahí es donde está el kit de la cuestión. El precio, digamos, que representa esa felicidad que te provoca a la hora de consumir. Para uno es uno, para otro es otra, pero en conjunto, cuando hablamos del precio del mercado, hablaremos de un precio medio. Subirá el precio en función de la moda, por ejemplo. Si se ha puesto de moda, va a subir el precio porque va a haber menos cantidad para más personas comprando. O si se ha reducido la demanda por la misma cuestión. Entonces, digamos, concepto es fácil de entender. El precio es el dinero que vas a pagar por cada unidad producida. Pero ¿cuánto vas a pagar más o menos? Pues depende mucho de la utilidad, de lo subjetivo que sea tu razonamiento a la hora de comprar. Y bueno, por último, el equilibrio es el acuerdo que se produce en el mercado por la interacción de los oferentes y los demandantes, y se da cuando se produce un romance. Ya lo veremos analíticamente, es decir, matemáticamente lo veremos, donde tanto los vendedores como los compradores aceptan vender y comprar una cantidad de productos por un precio determinado por unidad. Esto es lo que dice el equilibrio. Es decir, hemos llegado a un acuerdo de que estas zapatillas se venden en el mercado como máximo alrededor de 50 euros, ¿vale? Ese sería, digamos, el precio medio. Como máximo, bueno, como máximo no, porque recordemos que teníamos el precio teórico, pero se está vendiendo estas zapatillas a 50 euros. ¿Qué significa esto? Que las personas que compran esas zapatillas, es decir, los clientes objetivos de estas zapatillas, pagan 50 euros por ella, y las empresas que la producen, la fabrican, lo saben y están de acuerdo. Digamos que llegamos a un romance en ese sentido. Bien, y aquí es donde todo esto que hemos visto anteriormente se une. Se concentra, se condensa, ¿no? Con estos axiomas, como digo aquí, el precio, el equilibrio, las reglas básicas que han de cumplirse tanto para oferentes como para demandantes, podemos analíticamente, es decir, con cálculos, examinar cualquier situación. Además, podemos representarla, analizar qué pasaría si se aplicase una política que cambie los precios por obligación legal, qué pasaría si los gustos, rentas de los individuos cambiasen, etcétera. Y para ello vamos a empezar con lo básico. Y lo básico es montarnos una especie de situación más o menos realista, ¿no? Vamos a utilizar la imaginación, como digo aquí. Eres un analista de mercados y vas a dar un paseo por el mercadillo de tu barrio. Te centras en las naranjas, por ejemplo, y te gustaría saber cuántas naranjas se van a vender y a qué precio se van a vender esas naranjas, el kilo en este caso, ¿no? Decides hacer una encuesta. A los vendedores de naranja le preguntas cuántos kilos de naranjas estarían dispuestos a vender si el precio al que tendría que venderlo fuese 4 euros. ¿Y si fuese 5 o 6? Uno de ellos te contesta que vendería 10 kilos, otros 6 kilos y por último 4 kilos. ¿Vale? Para 4 euros. Es decir, esto para 4 euros, uno te dice, oye, yo te vendería 10 kilos por 4 euros. Y otro dice, no, yo solo 6. Y el último, no, solo 4. Te das cuenta que entre todos ellos, y aquí me refiero a mercado, aquí me refiero a la oferta del mercado, vendrían a vender 20 kilos a 4 euros entre todos. Para 5 euros estarían dispuestos a vender incluso más, evidentemente, porque es más beneficios y además tienen que asumir más costes, ¿no? Uno te dice que vendría 20 kilos, el otro 12 y el último 8 kilos. Es decir, entre todos, volvemos a sumar,
sumarían 40 kilos. Y para 6 te contestan 30, 19 y 11, que entre todos suponen 60 kilos. Ahora bien, hacen lo mismo con los compradores, es decir, en sentido opuesto tienen intenciones distintas, pero tú les preguntas y le dices, esto te contestan diciendo que para 4 kilos estarían dispuestos a comprar hasta 60 kilos de naranjas, entre todos. Es decir, entre la suma de todos los que compran, ¿no?, en ese mercadillo. Para 5 estarían dispuestos a comprar solo 40 porque el precio es más caro. Y por último, para 6 euros comprarían mucho menos, evidentemente porque el precio es aún más caro. Y comprarían en este caso 20 kilos a ese precio. Por lo tanto, dicho esto, decides poner una tabla, y esto es lo más interesante, los datos que has recopilado de tu investigación. Bueno, pues aquí lo tenemos, ¿no? Los vendedores, aquí le llamaremos Q porque esto significa cantidad, quantity en inglés, de los oferentes, de los que venden. Y dijimos que para cada nivel de precios, y ahora sí que me explico con esto, cada nivel de precios es 4, 5, 6, hay una cantidad distinta. Para cada nivel de precios, los oferentes tienen la intención de vender 20, 40 y 60, y estos son nuestros niveles de precios. Y los compradores igual, tienen intención, o tendrían la intención de comprar estas cantidades, 60, 40 y 20. Si os damos cuenta, si os dais, porque yo he hecho esto, he elaborado esto, si os dais cuenta, lo he puesto invertido, ¿vale? Para que sea fácil de calcular y fácil de entender. Es evidente que a la vista que el precio de equilibrio, esto es importante, no será ni 4 ni 6, porque si os fijáis, no están de acuerdo en las cantidades que se van a comprar y a producir. ¿Estarían dispuestos dónde? Evidentemente aquí, en esta parte, en 5 euros. Tanto ellos como ellos estarían dispuestos a comprar 40 kilos y a producir 40 kilos. Estamos ante el romance, ¿no? Podríamos decir que el equilibrio del mercado es aquella situación en la que tanto vendedores y compradores producirán y comprarán la misma cantidad para un precio determinado. Es decir, en este caso se producirán y comprarán 40 kilos a un precio determinado de 5 euros el kilo. Bueno, ¿y qué pasa si no se ve tan claro? Es decir, si es verdad que encuestamos a los vendedores y a los compradores, y aquí pone, yo qué sé, me pone 15, aquí me pone 60, y aquí 70, y aquí me pone otros números que no podemos ver a simple vista en la tabla. ¿Podríamos hacer esto analíticamente, es decir, matemáticamente, para llegar a una conclusión más amplia y exacta y encontrar un precio de equilibrio, incluso un precio de equilibrio que se encuentre entre 4 y 5, o entre 5 y 6, o incluso por encima de 6 o por debajo de 4? Podríamos hacerlo, sí, por supuesto. Y esto es muy, muy fácil, porque lo que tenemos que tener claro es un poquito de matemáticas simples para cuarto de la ESO. Yo creo que esto, incluso para tercero, esto es, digamos, una cosa que se da, la función de la recta. Y así podemos ver cuál es la función general que explica para cualquier precio, cualquier cantidad ofertada. Y para la demanda igual, cualquier cantidad para cualquier cantidad demandada, es decir, cualquier precio para cualquier cantidad demandada. Aquí vamos a recordar esto. Recordamos que en la función de xy, ¿vale?, o en la gráfica de xy, tenemos que y es igual a un término independiente, beta, más una pendiente a la que le llamaremos mu por x. Pero como en economía utilizamos otras letras, utilizamos cantidad q, a esto lo llamaremos y, digamos, será nuestra variable principal, que depende de los precios de esta p. Entonces aquí tenemos término independiente más la pendiente por precio. Y ya veremos que estas cosas en economía tienen significado, incluso el signo que aparece en la pendiente tendrá un significado muy importante. Volvamos atrás para explicar una cosita rápida antes de seguir hacia adelante. Recordemos que esto tiene lógica. Los vendedores, cuanto más alto es el precio, más predisposición tienen para producir bienes para vender. Y en caso contrario, los compradores, cuando más alto el precio, menos querrán. Quedaos con esto en la cabeza, ¿no? Para luego entender el signo, digamos, de la función que acabamos de expresar aquí. Sigamos. El caso es que todos estos términos, estas variables, tienen
un significado. Bueno, variables. En realidad las variables importantes son la cantidad y el precio. Estos se mantienen constantes a menos que haya un cambio de pendiente, es decir, que se desplace toda la función, ya veremos qué significa esto, o que haya una intención mayor, por ejemplo, de compra o aumente el precio mínimo en los oferentes. Bien, ¿qué es Q? La cantidad que se producirá o venderá en función del precio que se establezca. ¿Vale? Esto es fácil de entender. Y, que es el término independiente, para los vendedores supondrá un valor que establece el precio mínimo teórico del que hablábamos de producción, y para los demandantes establece la cantidad máxima que se quiere comprar de este bien, la máxima teórica, ¿vale? La cantidad máxima teórica. El signo nos dirá qué relación tiene la cantidad con el precio. En este caso he dejado el positivo, pero esto también se convertirá en negativo. A ver, volviendo a lo que ya hemos dicho antes. Si la cantidad ofertada, si aumentamos el precio, ¿cómo será la cantidad ofertada? También irá en aumento, porque ya lo hemos visto antes, los productores están dispuestos a vender más unidades, a producir más unidades, si el precio del mercado es mayor. Por lo tanto, este símbolo representa positivo, representa, digamos, la tendencia de la pendiente, que será hacia arriba. Y tiene una relación directa. ¿Qué significa directa? Que si aumenta el precio, aumentará también la cantidad. Si se reduce el precio, también se reducirá la cantidad. ¿Vale? En tercer lugar, la mu, ¿vale? Esta M extraña, le podéis poner una M sin más. Esta representa la pendiente de la recta, es decir, la relación o sensibilidad, y esto es importante, de las cantidades con respecto al precio. ¿Cuánto varían las cantidades cuando varía el precio? Eso es lo que representa. Este dato será muy importante para la elasticidad más adelante. Ya veremos lo que es la elasticidad. Y el caso es que, imaginaos que esto es 10. Por cada euro que aumentamos aquí, multiplicamos 1 por 10, la cantidad aumenta en 10 unidades, ¿no? Si ponemos un 2, 2 por 10 son 20, pues la cantidad aumentará en 20 unidades. Por lo tanto, es la sensibilidad. Pero si ponemos, por ejemplo, 0,001, que es casi 0, por mucho que aumentemos el precio, la cantidad no se va a ver afectada en demasiada cantidad, ¿vale? Se va a ver afectada muy, muy poco. Por lo tanto, es por eso que digo que representa la sensibilidad, ¿no? Ahora, P representa el precio al que puede vender un bien, y junto a Q son las variables a tener en cuenta en el problema. Este precio determinará qué cantidad se produce o se vende dependiendo del caso que estemos estudiando, es decir, vendedores o compradores. Bueno, pues como ya habéis visto, todo esto tiene bastante sentido, porque lo que nos estamos preguntando realmente, cuánto cambian las cantidades en función de cuánto cambian los precios. Y esto es, digamos, el análisis básico que os vais a hacer en este mercado de naranjas, ¿vale? Esto ya lo sabemos. Empecemos por aquí. Vamos a empezar por la pendiente, que es lo más fácil de calcular, porque estamos hablando de la variación del precio en función de cuánto varíe la cantidad, ¿no? Perdón, la variación de la cantidad en cuanto varíe el precio, que lo he dicho al revés, no sé por qué, se me ha ido la olla. El caso es este. Digamos que la pendiente es la variación, lo que varía la cantidad en función de lo que varía el precio. Ya dijimos que es la sensibilidad del cambio, ¿no? Del cambio de los precios. Es decir, recordemos, si esto es 10 es porque el aumento en un precio, en un euro del precio, aumenta 10 unidades la cantidad o la disminuye. Ya veremos el signo, lo respetaremos siempre. Ahora, ¿cómo hacemos esto con los datos disponibles que tenemos? Pues Q1, en este caso este 1 significa momento. Momento 1 menos el momento 2 representaría una variación. Y debajo en el numerador representamos los precios. Los precios en el momento 1 menos los precios en el momento 2 representarían la variación. Esto es fácil de hacer, porque básicamente recordemos que, por ejemplo, para cada nivel de precios teníamos unas cantidades una intención más bien, o unas cantidades que iban a producir estos vendedores. Entonces, para 20 euros, 4 sería el precio, ¿no? Para 20 euros, 4 sería su precio. Y para 40, que sería el momento 2, 5 sería su precio. Ya tenemos la pendiente. En este caso, y esto es fácil de calcular, y lo matizo ahora mismo,
porque esto se da cuando las funciones son lineales. Y para el nivel que estamos trabajando, las funciones siempre van a ser lineales, en la mayoría de los casos, porque, digamos, hacer logarítmicas o exponenciales sería distinto. Pero en este caso podemos coger cualquier precio con cualquier cantidad, es decir, podríamos coger 4 y 6, 5 y 6, podríamos coger 5 y 6 con 40 y 60, 4 y 6 con 20 y 60, y nos daría la misma pendiente, porque estamos hablando de una línea recta, y para hallar esta línea recta solo necesitamos 2 puntos. Y todos esos puntos que no cogemos son puntos intermedios dentro de los infinitos puntos que existen en esa línea. Bien, pues aquí lo tenemos. Importante, cosas muy básicas. Menos entre menos, evidentemente, es más. Y 20 entre 1 es 20. Por lo tanto, ya tenemos nuestra pendiente. Más 20. Entendemos que por cada euro que aumenta el precio, los vendedores están dispuestos a aumentar los kilos en 20 unidades. Ya está, fácil. Bien, y como ya he dicho antes, el número indica la variación de la cantidad que aumenta o disminuye los kilos de naranja que se producen por cada euro que varía el precio. Es decir, recordemos, si aumenta 1 euro, las cantidades ofertadas aumentarán también en el mismo sentido, 20 kilos. ¿Sí? El signo positivo indica qué relación existe entre el precio y la cantidad producida, y en este caso es directa, porque si aumenta 1 euro, aumenta la cantidad, o si disminuye 1 euro, disminuye la cantidad. A eso se refiere, digamos, este signo, ¿no? Bien, ya entonces de nuestros oferentes, y por esto aquí pongo una O, podemos cambiar esta mu extraña. Vamos a poner 20, que es lo que deberíamos poner. Ahora bien, ¿cuál sería el segundo paso? Conseguir saber cuál es el término independiente. Y el término independiente lo podemos hallar sustituyendo Q por valores conocidos y P por valores conocidos. ¿Qué valores conocidos tenemos en nuestra tabla? Pues por ejemplo 4 y 20, 5 y 40, 6 y 60. Podríamos utilizar cualquiera de estos niveles de precios con sus respectivas cantidades para hallar este término independiente. Bien, por ejemplo vamos a coger 4 y para un precio 4, se produce 20 unidades. Pues ya lo tenemos. Aquí es muy fácil de verlo. Pues multiplicamos 4 por 20, nos da 80 y despejamos. Esto que está sumando en este lado de la igualdad, pasa a este lado de la igualdad restando, y por lo tanto y se nos quedaría en positivo y sola. Y restamos 20 menos 80 es igual a menos 60, por lo tanto, y es igual a menos 60. Y ya lo tenemos. Este menos 60 nos indica que existe un precio mínimo, que la función de la oferta no parte de las X y de las Y del punto 00, sino más bien un poquito más arriba. Y esto tiene sentido económico. ¿Por qué? Porque producir un bien, producir un boli, producir un móvil o unas zapatillas, cuesta dinero. Ya veremos por qué esto nos dice que existe un precio mínimo. Bien, ahora, antes teníamos una Y aquí, ¿lo veis? Aquí teníamos una I, vamos atrás, aquí teníamos una I, pero ahora no tenemos una I, tenemos esto, menos 60, pues ponemos menos 60. Y dejamos indicada la fórmula de esta manera. Esta fórmula representa, esto es lo más importante y lo que cuesta más entender, pero creo que es lo más fácil, esta fórmula representa cualquier cantidad, esté o no en la tabla, para cualquier precio. Y esto es lo fundamental de esto. Ahora bien, pregunta importante, ¿cuál sería el precio mínimo por el que ningún vendedor fabricaría nada? Es evidente que si me están diciendo que ningún vendedor fabricaría nada, aquí la cantidad sería 0, ¿no? Pues yo puedo despejar la P para hallar ese precio mínimo. Entonces paso este 60 que estaba negativo al otro lado positivo, y este 20 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo, ¿no? Por lo tanto, nos quedaría 60 entre 20 y nos diría que el precio mínimo, 60 entre 20, es igual a 3. 3 euros el kilo. Es decir, por debajo de 3 euros no estaría dispuesto nadie en ese mercado a producir nada. Nadie. Es decir, ningún individuo. Porque mínimo el coste de fabricar o de producir kilos en ese mercado es de 3 euros. ¿Vale? Es decir, trabajadores, luz, materiales, tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, una fórmula general para calcular esto, y si os dais cuenta, aquí este es el término independiente. En positivo
y la pendiente también en positivo nos daría el precio mínimo. Porque no podríamos poner un precio negativo, es decir, no podríamos poner menos 60 entre 20, me daría menos 3, pero desde el punto de vista económico, un precio negativo no tiene sentido, ¿vale? Matemáticamente sí, pero económicamente no. Por lo tanto, la fórmula general para hallar el precio mínimo es I, el término independiente, entre la pendiente y todo ello en valor absoluto, es decir, quitando el signo, ¿ok? Bien. Partamos de aquí. Tenemos esto, ¿no? En este caso, para los compradores. Volvamos a lo mismo. Pues, por ejemplo, cojamos 4 y 60 para los compradores. Y 5 y 40. 60 menos 40 entre 4 menos 5. Esto me da 20 entre menos 1. Recordemos lo básico, basiquísimo. Más entre menos es menos. Y por lo tanto, tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Porque el aumento de 1 euro en el precio disminuye la cantidad o la intención de compra. Cuando aumenta el precio, disminuye la cantidad. Y esto es lógico. Para los compradores, cuando te aumentan el precio de las camisetas que tú te comprabas en el Bershka, no vas a comprar más cantidad, comprarás menos. ¿Vale? En términos generales, repito, existen otros productos de lujo o bienes Giffen que sí se comportan de esta manera, pero en términos generales no. Si aumentan el precio, disminuye la cantidad. Bien, sigamos desde aquí, ¿no? Pues evidentemente aquí teníamos una una mu rara, pues vamos a ponerle su valor, que es menos 20. Pero claro, aquí tenemos una especie de interacción entre signo más con signo menos, y eso nos molesta, pero nosotros sabemos que más por menos es menos. Así que respetamos, ¿veis este signo? Respetamos este signo y dejamos este signo, porque más por menos es menos, y ya está, sin más. Hacemos análogamente lo mismo, nos falta, en segundo lugar, encontrar el término independiente. Bien, pues cogemos valores conocidos, por ejemplo, 4 y 60, 5 y 40 o 6 y 20, y los sustituimos en su sitio, es decir, 60 kilos, por ejemplo, con 4 euros. Pues multiplicamos, y esto nos da menos 80. Este menos 80, como está restando, pasa al otro lado sumando, y por lo tanto nos encontramos que I es igual a 60 más 80. Por lo tanto, I es igual a 140. 140 representa además el número de unidades o de kilogramos, en este caso, máximos teóricos que van a comprar estas personas. Es decir, aunque el precio fuese cero, aunque el precio fuese el mínimo posible, regalado, no podrían comprar o no quieren comprar más de 140 kilos. ¿Vale? ¿Sí? En este caso, el demandante en términos independientes representa la demanda máxima teórica, es decir, es lo máximo que comprarán aunque el precio fuese cero. ¿Vale? O esté cercano a cero, ¿vale? Por eso decimos que es la demanda máxima teórica. Y esto pasa porque es una función lineal. Recordemos que en funciones más normales esto no es una función lineal, es más bien una especie de logarítmica o algo así, pero nada que ver con el nivel que queremos ahora transmitir, ¿no? Bien. Ahora sí, donde había una I ponemos 140 y nuestra fórmula general que dejamos indicada es esta y que representa cualquier cantidad que se demanda para cualquier precio que se establezca. Y esto lo dejamos ahí, así, indicado así, y ya está. Bien, al igual que antes nos hacemos la misma pregunta, ¿cuál es el precio teórico máximo en este caso, no mínimo? Pues igual, digamos que la gente con ese precio no estaría dispuesta a comprar nada. ¿Por qué? Porque es muy caro. Cuando es muy caro, cuando ese precio tiende a ser muy caro, la gente tiende a comprar menos. Y por lo tanto, no compra nada a partir de un punto. Aquí sería igual a 0. Despejamos esto, igual que antes. Despejamos esto, pasamos, por ejemplo, en este caso, pasamos el menos 20p sumando y dejamos el 140 aquí. Y este 20 que está multiplicando la P, ahora sí, lo pasamos dividiendo. Y nos queda 140 entre 20 que nos da 7 euros el kilo. Es decir, nadie querrá comprar estas naranjas en este mercado
a más de 7 euros el kilo. Le parecería demasiado caro. No vendería nadie nada a 7 euros porque nadie le compraría nada. Si nos damos cuenta, nos pasa lo mismo que antes, que 140 es el término independiente con signo positivo y 20 es, digamos, la pendiente MU o MU con el signo positivo también, a pesar de que es negativo, de donde partíamos, ¿no? De aquí. Ahora, si este es el término independiente positivo y esto es la pendiente positivo, podríamos decir que la fórmula general para el precio máximo para los demandantes es esta, para los demandantes, el término independiente de los demandantes entre la pendiente de los demandantes. Y ya está, y ya habríamos conseguido la fórmula general para encontrar el precio máximo teórico. Bueno, esto es más fácil de lo que parece. De hecho, llegamos al punto más fácil de todos, que es preguntarnos si analíticamente, es decir, matemáticamente, podríamos conseguir, digamos, el precio de equilibrio. Y el precio de equilibrio, o más bien el equilibrio del mercado, está compuesto por dos cosas, tanto por precio de equilibrio y cantidad de equilibrio. Recordemos que existe un precio que no conocemos, en el cual tanto la cantidad que se ofrece es igual a la cantidad que se demanda. Recordemos en el primer ejemplo, 5 euros para 40 kilos, ¿no? Entonces, como sabemos lo siguiente, sabemos que para ese precio la cantidad ofertada es igual a la cantidad demandada, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente, sustituir QO por su fórmula y QD por su fórmula e igualarlas. En este caso, QO es igual a menos 60 más 20p, ¿no? Por ese precio de equilibrio que no conocemos. Es igual a 140 menos 20p, que es la fórmula que conocemos. ¿Qué es lo que tenemos que despejar de aquí? Pues fácil, P. ¿Qué hacemos? Juntamos las manzanas con las manzanas y las peras con las peras. En este caso, como menos P está restando en este lado, para dejarlo positivo directamente, cojo estos menos 20p y lo paso al lado contrario en positivo. Y estos 60 que están en negativo pasan aquí a positivo, ¿no? Nos quedaría que 20p más 20p es igual a 140 más 60. Y es sumar manzanas y ya está. 20 manzanas más 20 manzanas son 40 manzanas y 160 más 40 son 200. Ahora bien, este 40 que está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? Pues dividiendo. P es igual a 200 menos 40. Y encontramos que, si hacemos esto en la calculadora, el precio de equilibrio es 5, que esto ya lo sabíamos. Pero ahí no termina la cosa. La cosa termina cuando también encontramos la cantidad de equilibrio. Y la cantidad de equilibrio es sustituir este P por su precio de equilibrio, que es básicamente 5. Si nos damos cuenta, esto sería 100 menos 60, que son 40, y esto serían 100 y 140 menos 100 también son 40. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente. Menos 60 más 100, que es como restar, 40, 140 menos 100, 40. Por lo tanto, 40 kilos sería nuestra cantidad de equilibrio. Y así sí, podríamos decir que el equilibrio de mercado se encuentra cuando el precio es igual a 5 y la cantidad es igual a 40 unidades, o 40 kilos en este caso. Bien, a nosotros los economistas nos gusta analizar las cosas desde el punto de vista gráfico, que es mucho más sintético, es decir, mucho más rápido verlo. Y todos estos cálculos que hemos hecho, que podrían parecer difíciles en algún caso, tortuosos o lo que sea, se ven muy fácilmente en una gráfica. Y nosotros tampoco es que seamos demasiado listos los economistas, yo siempre lo digo a mis alumnos y se ríen, y nosotros nos gusta dibujar todas las cosas en un cuadrante, en el cuadrante positivo del eje cartesiano, es decir, en las I's y las X, y aquí vamos a poner las P's y las Q's, así de esta manera, ¿vale? Más precio, menos cantidad, más cantidad, y así lo ponemos, ¿no? Y ya está. ¿Qué vamos a dibujar aquí en esta gráfica? Pues vamos a dibujar el precio máximo y la cantidad máxima. Vamos a dividir. Esto, el eje Y y el eje X no tienen que estar en la misma magnitud ni en los mismos cortes. Y ya está, esto siempre lo digo, pero aquí dibujaremos el precio máximo y la demanda máxima. Para dibujar la función de demanda. ¿Cómo dibujamos la función de demanda? Pues es una línea recta, sin más. Hemos dicho que era una línea donde se encontraba el precio máximo con la demanda máxima, ¿no?
Y para los oferentes, en el caso contrario, necesitamos el precio mínimo y la cantidad de equilibrio. Necesito solo 2 puntos para, digamos, trazar una línea, una función, una recta. Y la cantidad de equilibrio tras una línea discontinua hacia arriba y donde choque, ahí, con este punto de aquí, los uno con una regla y ya tendríamos la oferta. Y ahora, aprovechando esto, ¿qué tenemos aquí? Pues extendemos una línea horizontal en este caso, discontinua, y tenemos el precio de equilibrio en este punto. Ahora, podemos sustituir todo esto con lo que hemos visto, ¿no? Podemos sustituir esto con un 7, que era el precio máximo, con 140, que era la demanda máxima, representada por el término independiente de la demanda. El precio mínimo dijimos que era 3 euros, ¿no? Y la cantidad de equilibrio dijimos que era 40, y el precio de equilibrio dijimos que era 5. Ya tendríamos representada nuestra situación inicial de mercado. Bien, y llegados a este punto donde hemos llegado ya a ese romance, ese equilibrio de mercado que era el objetivo fundamental, es decir, ese análisis que en principio empezaste en el mercadillo de las naranjas, te ha llevado a concluir que se van a vender a 5 euros esta naranja o alrededor de 5 euros y que se van a producir 40 kilos y que los compradores también, digamos, se llevarán esa misma cantidad de producto a ese precio, donde se produce romance. Lo vimos tanto en la tabla, es decir, de forma tabulada, y lo vimos analíticamente, que es lo más interesante y lo que se va a pedir más o menos siempre, porque tabular estas cosas pues es, digamos, algo idílico. Pero sí que se pueden estimar las funciones tanto de vendedores como de compradores, eso sí que se puede hacer. Bien, hemos llegado a ese punto intermedio. Ahora bien, este gráfico nos permite analizar ciertas cosas interesantes. Hay compradores que salen beneficiados con este precio y hay vendedores que también, y a esto le llamaremos el excedente del consumidor y el excedente del productor. Y digo excedente porque hay vendedores, por ejemplo, que estarían dispuestos a producir a 4 euros, 20 kilos, pero están produciendo más a 5. Por lo tanto, están ganando 1 euro más y estarían dispuestos a producir 20 kilos más, ¿no? Y estarían ganando más beneficios. A esto le llamaremos excedente del productor. E incluso hay compradores que estaban dispuestos a comprar kilos y a comprar naranja a 6, pero en realidad la están comprando a 5, es decir, lo están comprando a 1 euro menos. Han ganado dinero, porque ellos estaban dispuestos a pagar 6, pero en realidad ahora están pagando 5. Bien, esto se va a materializar viendo esta parte que voy a poner así en circulito del gráfico. Vamos a analizar aquí esta parte. Recordemos, precio máximo, precio mínimo, precio de equilibrio, cantidad de equilibrio. Y lo que decíamos era lo siguiente. Había personas, compradores, recordemos que esta línea que baja es la demanda, que estaban dispuestos a comprar a 6, por ejemplo, pero en realidad te están comprando a 5, ¿no? Había otras personas que estaban dispuestos a comprar a 6,5, o 6,45, o 6,20, pero están comprando a 5, es decir, se están ahorrando 1 euro y pico. Había personas que estarían dispuestas a comprar a 6, pero están comprando a 5, se están ahorrando 1 euro. Había personas que estaban dispuestas a comprar a 5,70, se están ahorrando 70 céntimos. Y así sucesivamente, poco a poco, hay personas que estarían dispuestas a comprar cantidades a precios mayores, pero gracias a que se produce un equilibrio de mercado en 5 euros, están ganando un beneficio, ¿vale? Se están llevando un dinero o se están ahorrando un dinero porque se ha producido el equilibrio en 5 y no en 7, bueno, en 7 no, perdón, en 6 y pico, en 5 y pico, ¿no? A esto le llamaremos, a esta zona de aquí, le llamaremos excedente del consumidor. Y básicamente representa todos los euros que el consumidor se ha ahorrado o ha tenido de beneficio, entre comillas, porque se ha producido el equilibrio en este punto, ¿vale? Esto es fácil de calcular porque si os dais cuenta es un triángulo, porque las líneas son rectas, es un triángulo. Esto realmente se hace a través de integrales definidas entre 0, ¿no? Entre 0 y 40, que es, digamos, la zona que vamos a analizar. Pero aquí lo vamos a hacer así, de manera muy fácil y sencilla. El excedente del consumidor es el área que representa, ¿por qué el área? Porque
para cada céntimo se están ahorrando un dinero, para cada centimillo muy, muy pequeño se está ahorrando un dinero. Entonces la suma de todo es el área que deja entre vamos, 7 y 5, ¿no? A esto le llamaremos excedente del consumidor. ¿Y cómo se calcula esto? Sabemos que el área de un triángulo es base por altura partido de 2. Y esto no tiene misterio, porque la altura de este triángulo va de 5 a 7, que son 2. 7 menos 5 son 2. Y la base va de 0, que está aquí, a 40. Por lo tanto, base 40. ¿Cuál es el excedente del consumidor? 40 por 2 entre 2, que es 80 entre 2, que es 40 euros. Fácil y sencillo. Y en caso contrario, en el caso de los oferentes, recordemos que esta línea que sube es la oferta, lo mismo. Había, digamos, productores dispuestos a producir a 3 euros y poquito, a un poquito más de 3 euros, a 4 euros, pero están produciendo a un precio mayor y por lo tanto están obteniendo un beneficio mayor. Yo que sé, a 4 euros. Y están produciendo a 1 euro más, un beneficio yo que sé, a 4,2, a 4,3, a 4,4, a 4,5 y así sucesivamente hasta llegar al punto de equilibrio. Y análogamente, lo que se benefician estos productores que estarían dispuestos a producir a precios incluso mucho más bajitos, están produciendo un precio mayor. Este área que aparece aquí es el excedente del productor. Y es igual, exactamente igual. Base por altura, partido de 2. ¿Cuál es la base? Pues la base va de 3 a 5. Por lo tanto, 5 menos 3 son 2. Pues 2. Y la base, en este caso, lo he dicho al revés, la base en este caso es 40. Va de 0 a 40. ¿No? Lo mismo. Altura de 3 a 5, base de 0 a 40. Por lo tanto, el excedente del productor EP es igual a 40 por 2 entre 2 igual a 40 euros. Además tiene sentido porque si os dais cuenta este triángulo es igual a este. Por lo tanto ambos agentes económicos, consumidores y productores tienen el mismo excedente de productores y de consumidores, el mismo, vamos, para que me entendáis. Bueno, y nada, hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado esta primera parte del tema 2.2. Y en la siguiente, será la segunda parte del mismo tema, hablaremos de desplazamientos de la curva, de la oferta y la demanda, por qué se desplazan, no solamente movimientos a lo largo de la línea, es decir, de cambio de unidades demandadas o ofertadas, como ya hemos visto, sino de toda la función para cada nivel de precio. ¿Por qué pasa eso? Veremos también el exceso de oferta, el exceso de demanda, qué significa, y hablaremos de la elasticidad de los precios para ambos agentes. Es decir, cuando cambia el precio, cómo reacciona la demanda. ¿Es una sobrereacción? ¿Baja la demanda demasiado? ¿Muy poco? ¿Es un bien, digamos, de utilidad elevadísima para el consumidor y esto hace que no deje de comprar porque es de vital importancia? En fin, concretaremos eso en la siguiente. En fin. Espero verte. Hasta otra.